días a todos. Muy bien. Me había desacostumbrado a esto. Tenía el microfonito acá y me había desacostumbrado a tener el... ¿Se puede tirar un poquito más para acá? Hermanos, se siente muy fuerte volver a predicar aquí. De verdad, es muy fuerte. Quería agradecerles también. Agradecerles por haber estado con nosotros todo este tiempo, a pesar de que estábamos allá lejos, en Comodoro Rivadavia, 1800 kilómetros. Han estado con nosotros. Y cuando se nos prendió fuego la casa, estuvieron con nosotros, sostuvieron con nosotros, oraron por nosotros. Gracias. Ya estoy emocionado desde el principio, así que no sé cómo voy a hacer para predicar, porque ya tengo un nudo en la garganta. Espero que haya pasado aunque uno de la semana pasada, ¿no? Uno babeado, nada. Uno babeado, ¿por qué? No hay problema. Acompáñenme al Salmo 22. Esta mañana vamos a estar compartiendo la cena del Señor. Y la cena del Señor es un recordatorio de el pago de nuestros pecados. La cena del Señor es un recordatorio del sufrimiento de Cristo a causa de nuestra redención. El pago, el costo. Y saben, este salmo, el Salmo 22, es una fotografía de las horas más tristes de nuestro Señor Jesucristo. Este salmo brinda una descripción tan detallada de la crucifixión que se lo ha llamado el quinto evangelio, o el evangelio según David. Y aunque David escribe este salmo 1000 años antes de que todos estos eventos se cumplan, David lo describe como si hubiera sido un testigo ocular de los sufrimientos de Cristo. David lo describe como si hubiera estado allí, viéndolo todo. Pero lo más extraño es que el salmista no solo relata la pasión de Cristo, no solo relata los hechos, sino que nos describe los pensamientos. Nos describe los sentimientos más íntimos de Jesús en la cruz. Amigos, nada de lo que pasó David durante toda su vida puede explicar satisfactoriamente este salmo. David no está queriendo describir una experiencia personal aquí. El cuadro que encontramos en este salmo es el de una ejecución, más precisamente una crucifixión. En el judaísmo no era conocido o popular la crucifixión. La manera de erradicar el pecado era el apedreamiento. David no tenía idea de lo que era la cruz. Fue instituida por los romanos cientos de años después de que David escribió este salmo. Entonces la única explicación que encontramos para este salmo es la que nos da Pedro en Hechos capítulo 2, versículos 29 al 31. En su primer sermón, en el día de Pentecostés, él dice que como David era profeta,
vio de antemano los sufrimientos de Cristo y su resurrección. Y amigo, esto es precisamente lo que tenemos aquí. David contándonos los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras aquellos sufrimientos. Este salmo se divide en dos partes, hoy vamos a ver solo una. Este salmo se divide en la primera parte hasta el versículo 21, los sufrimientos de Cristo, y del versículo 22 en adelante cambia de tono y se vuelve un canto de júbilo, un canto de alabanza por las glorias que vendrían tras aquellos sufrimientos. Vamos a orar. Mi Señor, tan amado, estoy aquí parado frente a tus hijos en debilidad, esperando y deseando que tú me uses. Tú dale, Jesús. Tú me trajiste de vuelta por acá. Yo no sé la razón, no sé los motivos. Ayúdame a hacer lo que hacer. Oh, Dios mío, si tú hablares a tu pueblo por medio de tu palabra, tú nos quebrantas. Quebranta nuestros corazones. Recuérdanos el precio de nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 22, versículo 1 al 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Amigos, para darles un poco de contexto, antes de la cruz hubo varios eventos. Primeramente, Jesús y sus discípulos se fueron al huerto de Getsemaní para orar. Jesús sabía que su hora había llegado. Él sentía cómo aquel momento se acercaba. Jesús sabía el sufrimiento que iba a pasar. Y fue tal la angustia, fue tal el malestar que él tenía, que sus vasos sanguíneos comenzaron a reventarse y transpiró grandes gotas de sangre mientras oraba. Tanta la aflicción antes de la cruz. Esa misma noche, uno de los suyos lo traicionó con un besito. En esa misma noche, los líderes religiosos y una gran turba, una muchedumbre, fueron y arrestaron a Jesús y lo llevaron ante el Sanedrín, que sería el tribunal religioso judío. Y allí, en aquel juicio, muchos mentían contra él. Nada les había hecho, pero muchos mentían contra él. Hasta que finalmente fue acusado por blasfemo, por haber dicho que era el Hijo de Dios. Rasgaron su vestidura, quisieron matarlo, pero no podían, porque estaban bajo Roma. Así que lo llevaron ante Pilato, quien lo halló inocente. Pero para apaciguar a la multitud, mandó a Jesús a ser flagelado con azotes. Allí fue azotado, fue burlado y maltratado por los soldados romanos. Tejieron así una corona de espinos y la clavaron sobre su cabeza. Pusieron un manto escarlata sobre él y se arrodillaba burlándose, porque había dicho ser el Hijo de Dios y el Rey de los cielos.
Pero los azotes no fueron suficientes. Como los azotes no fueron suficientes para los judíos, entonces Pilato lo entregó para ser crucificado. Pero tal era la condición de Jesús, que tuvieron que tomar a uno allí, a un cierto Simón de Cirene, para que llevara la cruz por él, porque lo habían masacrado. Cuando llegaron al Gólgota, lo tomaron, lo pusieron sobre la cruz, tomaron sus manos, pusieron un clavo allí y comenzaron a dar fuertes martillazos. Y mientras los soldados romanos le clavaban los clavos sobre la mano en la cruz, Jesús clamó diciendo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Al mediodía todo cambió. Cristo fue crucificado a las 9 de la mañana. 3 horas después, a las 12 del mediodía, dice las Escrituras que densas tinieblas cubrieron la tierra durante 3 horas. Y todo parece indicar que los sufrimientos de Cristo se intensificaron. Y es precisamente esta escena, es precisamente este lapso de 3 horas que David describe aquí en este salmo. Amigos, al leer el salmo y cuando leemos en los evangelios las circunstancias que rodearon la muerte de Cristo, salta a la vista la intensidad de su sufrimiento, tanto físicos como emocionales. No había llegado a la cruz y los romanos ya lo habían masacrado. Y no podemos minimizar el enorme sufrimiento emocional y mental que debe haber sido para Cristo recibir tanta maldad. Recibir toda la ira del hombre en su crudeza, en toda su frialdad. Jesús era y Jesús es Dios, con todos los atributos que hacen que Dios sea Dios, pero no debemos olvidar que Él se despojó a sí mismo para tomar forma de hombre, haciéndose semejante a nosotros en todo, menos en pecado. Es decir, Él sangraba como uno, Él sentía como uno, Él sufría como un hombre. Sus terminales nerviosas funcionaban igual que las tuyas y las mías. Sin embargo, el dolor más intenso de Cristo en la cruz le sobrevino de la fuente más inesperada. No de los hombres, no de los insultos, la ira y la burla de ellos, no de los puñetazos ni de los latigazos, no de los clavos atravesando sus manos, sino de Dios. El dolor más intenso de Cristo en la cruz le sobrevino de Dios. Por eso Él clamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús no clamó diciendo: Dios, ¿por qué son tan crueles? Dios, ¿qué les hice? ¿Por qué me lastiman? Sino que Él clamó: Dios mío, me abandonaste. La pena que sintió Cristo en la cruz fue inexpresable al ser abandonado por el Padre. ¿Por qué me has desamparado?
Amigos, esa es la expresión más triste de todas las expresiones. Jesús podía entender por qué el traidor de Judas o el cobarde de Pedro no estaba allí, pero Dios, eso es lo peor de todo. Spurgeon, un predicador, él dijo: el infierno mismo tiene como su peor llama la separación del alma con Dios. La peor parte, el ser separado del Padre. El Espíritu Santo quiso revelarnos que Cristo fue desamparado en la cruz. El Espíritu Santo, por medio de aquí en las Escrituras, quiso revelarnos que Cristo en la cruz fue desamparado por el Padre en el momento más crítico, en el momento más terrible, en el momento más agónico de todo su ministerio. Hermanos, quiero aclarar que no se trata de una simple sensación de abandono. Muchas veces nosotros los cristianos nos sentimos abandonados por Dios, sobre todo cuando pasamos por un lapso periodo de tribulación. Pero déjame decirte que es tan solo una sensación, no corresponde con la realidad. Porque las Escrituras nos dicen que nada de lo que ha sido creado, tanto terrenal como celestial, puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él ha prometido: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Pero mis hermanos, en el caso de Cristo, cuando Él estaba colgando en aquella cruz, no era tan solo un sentimiento de abandono. El abandono fue real. Y la razón nos es revelada en las Escrituras. Un profeta, Habacuc, él dijo acerca de Dios: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Y Jesús en ese momento cargaba el mal. Él cargaba el pecado. Él se había convertido literalmente en lo que Dios el Padre más aborrecía. Como dice Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amigos, en ese momento, allí en la cruz, el Dios perfectamente santo, el Dios perfectamente justo, no pudo tener con su Hijo la comunión deleitosa que había tenido desde la eternidad. Lo había abandonado porque se había convertido en lo que Él más aborrecía. Y nos cuesta entender esto, porque nosotros tomamos el pecado tan a la ligera. No es para tanto. No exageres. Pero para Dios el pecado es algo tan serio que para redimirte alguien tenía que asumir tu culpa. Para redimirte alguien adecuado tenía que pagar, alguien tenía que sufrir. Tan serio. Y ese fue Jesús. Él se hizo hombre, asumió nuestra naturaleza y murió en esa cruz, porque era imposible salvar al hombre de otro modo. Era imposible. Amigos, ¿creen que si hubiera otra posibilidad, la más mínima, la más remota, de que tú seas redimido de alguna otra manera, Él hubiera convertido a su Hijo en lo que más aborrece y dado la espalda? Lo hizo porque no había otra manera de salvarte y lo hizo por ti. Murió en esa cruz solo,
traicionado por Judas, abandonado por sus discípulos, despreciado por los hombres, desamparado por el Padre. Pero tan grande fue su amor, tan inmenso, que Él estuvo dispuesto a pagar el precio a pesar de todo. En la cruz del Calvario, Jesucristo sufrió el infierno. En la cruz del Calvario, Jesucristo sufrió el infierno que nosotros merecíamos a causa de nuestras transgresiones. En ese momento, en ese tiempo de oscuridad, toda la ira de un Dios 3 veces santo, toda la ira de un Dios perfectamente justo fue derramada sobre Él. Jesús fue desamparado porque Él se interpuso. Jesús fue desamparado porque Él se interpuso entre Dios y nosotros. Porque toda esa ira la iba a recibir a alguien, pero Él se interpuso para que no la recibas tú, sino Él. Y lo hizo porque te amó. Lo hizo porque te amó. Amigos, Jesús sabía de memoria el Salmo 22. Él es el autor de toda palabra. Él la sabía, Él la conocía. Por eso estaba transpirando antes de la cruz. Él la sabía, Él sabía la agonía. Él sabía que su padre le iba a abandonar, que iba a estar solo. Él lo sabía y así todo. Él fue igual. ¿Tú entiendes eso? Él estuvo dispuesto a sufrirlo por ti y por mí. Leemos de vuelta el Salmo 22, versículo 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan cerca de mi salvación? Perdón, es que no leo realmente, tengo los ojos cubiertos de lágrimas, lo vuelvo a leer. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Gracias. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Ese clamor de Cristo en la cruz no es el preguntar de alguien que no entiende el por qué. Él sabía perfectamente por qué Dios lo había desamparado. Ese clamor de Cristo en la cruz no es el preguntar pecaminoso de uno cuyo corazón se rebeló contra la disciplina y la ira de Dios. No. De hecho, fíjense que luego de clamar y decir, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? En el versículo 3 dice, pero tú eres santo. Jesús estaba tendido en la cruz, con su manto de sangre, su rostro desfigurado, débil, cansado, con un sentimiento de abandono. Pero su palabra es, tú eres santo. Hiciste lo correcto al abandonarme. No puedes verme, lo entiendo, lo sé, pero duele. Él sabía que su agonía no cambiaba la santidad de Dios. Amigos, cuando pasamos por situaciones que nos oprimen, por dolores y sentimos que Dios nos ha abandonado, déjame repetirte, es tan solo una sensación. Pero si en alguna manera Dios te abandona, escúchame, si en alguna manera Dios te abandona, es a causa de su santidad.
¿Tú lo entiendes? Si de alguna manera Dios voltea su rostro para no mirarte, es a causa de su santidad. No puede ver el pecado. Ese clamor de Jesús en la cruz tampoco fue una expresión de duda, una expresión de vacilación de su fe, sino que Él clama, Dios mío, mostrándonos que Él sí agarrado ha sido de su Dios y Padre con ambas manos. Repito, Él sabía de memoria el Salmo 22, y Él sabía que aunque iba a ser este grito, este salmo terminaba con un grito de victoria, no con un grito de frustración. Si nosotros pudiéramos imitarlo en este aferrarnos y agarrarnos de Dios, aun cuando Él está derramando su ira. Oh, hermanos, si pudiéramos imitarlo en este agarrarnos de los pies de nuestro Señor, aun cuando Él derrama su ira. Versículo 2 dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. ¿Qué? ¿Qué quiere decir esto? Clamo de día y no respondes, de noche no hay para mí reposo. ¿Acaso en la noche anterior no estaba orando y los ángeles no habían ido para fortalecerlo? ¿Por qué dice esto aquí Jesús? Él fue crucificado a las 9 de la mañana, ¿se recuerdan? Y estuvo crucificado durante 6 horas. A las 3 horas de estar crucificado, como repito, unas tinieblas rodearon la tierra. Cuando fue crucificado era de día y él estaba clamando a su Padre. En medio de la agonía, el cielo se oscurece y él dice, es de noche, Señor, y yo sigo atormentado en esta cruz, sin reposo. Él está expresando su angustia por la extensa duración de su agonía. Hermanos, no podemos olvidar que la naturaleza humana de Jesús era verdaderamente humana. Y es como hombre que Él está clamando aquí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué tanto tiempo? Dios mío, ¿cuántas horas más debo soportar esta agonía? Ya llevaba casi 6 horas. 6 horas colgado de la cruz, 6 horas recibiendo la ira del Dios Todopoderoso, recibiendo la ira de su Padre. Y él sabía que aquello no iba a terminar hasta que él no bebiera la última gota de la copa de la ira de Dios que el Padre le había dado a beber. Así que, hermanos, no. Este grito no es un grito en el que pide una razón, no es un grito de enojo, no es un grito de queja, no es un grito en el que vaciló su fe. Es un grito de dolor. Es el dolor de un hijo que está solo en medio de la agonía y desea ver el rostro de su padre. Es el clamor de alguien que está atravesando por el dolor más intenso que hombre alguno haya experimentado jamás. Vamos a ver algunos versículos, pero van a ver que son breves. Versículo 6 al 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen.
estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacían. Amigos, el trato que Cristo estaba recibiendo sobre la cruz era completamente inhumano. Por eso Él dice: gusano soy y no hombre. Un gusano no solamente es despreciable, es repugnante. Y eso es precisamente lo que estaba provocando la figura de Cristo sobre la cruz: repugnancia, rechazo. Él no solo se sentía así, sino que fue tratado así. Fue tratado como un insecto. Isaías 52:13. He aquí que mi siervo será prosperado y será engrandecido y exaltado. Será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Fue desfigurado su rostro, fue tratado como un gusano. Tu Señor, tratado como un gusano. Isaías 53, del 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora imagínense, mi amado. Quiero que usen la imaginación por un momento. Imagínense a Jesús masacrado, molido, en una intensa agonía, y clavado en la cruz en debilidad, diciendo ser el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Era tan chocante lo que Jesús decía con lo que veían, que los que estaban ahí al pie de la cruz tomaban sus palabras para convertirlas en burla y decirle: ¡ah, es el Hijo de Dios! ¡Oh, entonces desciende y te creeremos! Y estaban todos riéndose. ¡Ah, buenísimo lo que... ¡qué tonto! ¡Ah, con que se complace en Dios! Ok, entonces que venga Dios y te defienda de nosotros. Y se reían y se burlaban. Oh. La miseria de Jesús, la agonía de Jesús se intensificó por la burla de ellos. Señor, estoy solo. Se burlan. Amigos, dejemos de maravillarnos más de la crueldad de los hombres o del amor del Salvador sangrante. Amigos, dejemos de maravillarnos más. ¿Qué nos causa mayor maravilla? Ver a estos hombres crueles o ver el amor de aquel que está colgando en la cruz. ¿Cómo podemos quejarnos de ser ridiculizados después de esto? Los hombres hacían muecas, burlas a aquel de delante del cual los ángeles cubren su rostro a causa de su gloria y se postran en adoración. Pero estos hombres impíos burlándose descaradamente
Las formas más bajas de desprecio fueron aplicadas a Cristo de manera maliciosa. Y ellos usaron la condición en la que Jesús se encontraba, aquella condición débil, para cuestionar su relación con Dios y para cuestionar que Él era Dios. ¿Cómo puede ser Dios y míralo? ¿Cómo puede ser tan cercano a Dios y míralo? Miren Mateo capítulo 27, versículos 38 y 44. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, o sea, está en todo el mundo, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Escuchen este final. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Amigos, a causa del Evangelio de Lucas, sabemos que uno de esos 2 ladrones que estaban crucificados a cada lado de Cristo, en un impresionante acto de fe, puso su confianza en el Señor, aún contemplándolo en esas condiciones. Pero no fue así en el principio de la crucifixión, sino que ambos estaban burlándose de Jesús, que estaba en la misma condición que ellos. Claro, ¿cómo Él puede ser Dios? ¿Cómo puede clamar ser el Salvador si es evidente que Dios le abandonó? Pero aunque lo hicieron sentir un gusano, y aunque fue tratado como tal, él sabía quién era y siguió testificando, diciendo ser el Hijo de Dios. Y uno de los 2 que estaba ahí, viéndolo en la condición, viendo al Señor convertido, parecía un gusano. Así todo, él vio a Dios en la condición de debilidad. Y le dijo: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Versículos 2 y 13. Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Ahora Cristo pasa a describir en términos gráficos cómo Él estaba percibiendo a la gente que estaba al pie de la cruz. Jesús se veía a sí mismo rodeado de animales salvajes, sediento de sangre, toros, leones, perros. Luego dice: toro, el emblema de la fuerza; el león, la crueldad; el perro, la impiedad y la vileza. Cada uno de ellos expresa la clase de gente que estaba al pie de la cruz. La furia con que se habían volcado contra Cristo era completamente irracional. No solo le negaron la más pequeña muestra de compasión, sino que se mantuvieron crueles hasta el fin. Versículo 14, 15. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron.
Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Amigos, ya voy terminando. Necesito sus últimos momentos de atención. Sé que ya están cansados. En medio de su agonía, Cristo estaba completamente agotado, a punto de desfallecer. Él dice: he sido derramado como agua. Ya no tenía fuerzas, ya no tenía resistencia, ya no aguantaba más. Lo molieron, lo deshicieron, lo drenaron gota a gota. Sus fuerzas fueron derramadas como agua. No daban más. Sus huesos se descoyuntaron. Él estaba tendido y sus huesos se desarticularon, se salieron de su lugar. Él estaba sintiendo un dolor terrible, una agonía insoportable. Dice que su boca estaba seca. Tan seca estaba su boca que su lengua se pegó a su paladar. Su vigor se secó. Y dice que su corazón fue como cera derritiéndose en medio de sus entrañas. Amigos, fue tan grande el sufrimiento y la presión de su corazón que es probable que se haya reventado, que es probable que se haya explotado, derritiéndose como agua. Un predicador dijo: escucha, si el corazón de Cristo, el león de la tribu de Judá, se fundía, ¿qué corazón puede resistir? ¿O qué manos pueden soportar cuando Dios las trata con su ira? Versículos 16 al 18. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contad todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Perros era un término para referirse a los gentiles. Los soldados romanos, una manada de perros, una cuadrilla de malignos, lo rodearon, lo tomaron y lo clavaron sobre la cruz. Amigos, nuestro Salvador, hermano de hombres impíos, torturándolo. Pero el colmo de la insensatez, en el colmo de la codicia, dice que repartieron entre ellos sus vestidos. Marcos 15:24 dice: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos. Amigos, estaban al pie de la cruz, Cristo colgando, chorreando sangre, no daba más, su lengua pegada al paladar, su corazón explotado, a punto de explotar, sus huesos descoyuntados, y ellos tirando, como quien dice, los dados. Al pie de la cruz, al pie de la cruz, tirando los dados a ver quién se llevaba los vestidos de nuestro Señor. ¿Quién se quedaría con la ropa que cubría la desnudez de Cristo? Para ellos fue más valioso el vestido de Cristo que su propia vida. Amigo, Cristo se desnudó para poder vestir nuestras almas desnudas. Él se desnudó para poder vestir nuestras almas desnudas. Y ya termino con esto. Versículos 19 al 21. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma.
del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Esta es una oración de Jesús. Él aquí en la cruz está clamando: Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme en medio de la debilidad, de la agonía, de la tortura. Él sigue clamando a Dios. Él sigue aferrado y dice: tú eres mi fortaleza, date prisa, socórreme. ¿No lo había abandonado? ¿No lo había abandonado? Él estaba recibiendo la ira de Dios. Pero así todo, él le dice: Dios, socórreme, líbrame, apresúrate a ayudarme, Señor. Cuando termine de derramar tu ira sobre mí, socórreme tú. Socórreme tú, porque no hay nadie más. Ellos derraman su ira con violencia, tú estás derramando tu ira santa. Cuando termine, Señor, socórreme, líbrame, fortaleza mía. Amigos, de aquel que pendía maldito en el madero, procede una invitación y él dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amigos, Él es el yo soy, no el yo soy un gusano. Él es el yo soy, el que es el preexistente. Él es Dios y de Él procede una invitación para salvarte. Amigo, termino con esto. ¿Eres como los judíos que rechazan a aquel que vino a salvarlo? Tal vez eres como los romanos que pueden jugar al pie de la cruz y burlarse delante de Él. O tal vez eres como uno de los ladrones que comenzó burlándose, riéndose de Él y rechazándole, pero terminó viendo que Él era el Cristo, el Redentor, y le dijo: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. No cabe duda que tú eres Dios. Amigo, ¿quién eres? ¿Y qué harás con Cristo? ¿Quién eres? ¿Y qué harás con Cristo? Mi Señor, gracias por tu palabra. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi Señor. Gracias por haber pagado este precio por mí, por sufrir la ira de Dios en mi lugar, la ira que yo merecía. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.